Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a solucionar este este parcial de física, electricidad y magnetismo o física 2 de la Universidad Nacional. Pues esta será como una miniserie donde voy a resolver los tres ejercicios, o creo que van a ser cuatro videos los que voy a hacer. Este es el primero. En todo caso, nos piden que, dado el siguiente circuito, pues que es este, debemos calcular todas las corrientes, voltajes y potencias de cada elemento. Así que simplemente vamos a comenzar a agregar los valores a cada una de las fuentes y resistores. En el problema, pues como es específico para cada alumno, pues nos piden que en cada resistor leemos el valor de nuestro código. Así que solamente voy a mostrarles los últimos tres dígitos de mi código, que son 2, 265. Entonces simplemente es de derecha a izquierda. Entonces el 5 ocupará para el primer resistor, el 2 ocupará, el resistor 2 ocupará la resistencia de 6 ohmios y el número 2 lo ocupará el resistor de 3 ohmios. Hasta ahí, genial. Ok, luego los valores de cada fuente, pues tenemos inicialmente, esta fuente tendrá un valor de 70 voltios, esta otra fuente tendrá un valor de 60 y esta un valor de 80 voltios. Y pues como tenemos un circuito bastante simple, pues debemos identificar sus mallas y sus nodos. Tenemos dos mallas fundamentales y un nodo. Podemos definir simplemente que a partir de este nodo, pues como podemos observar, podemos llamarlas como superramas. Cada rama del circuito pues es el tramo que comprende cada elemento, ¿cierto? Pero entonces, como estos dos elementos están conectados en serie, experimentarán la misma corriente, por lo que podemos decir que aquí hay una corriente en toda esta gran rama, en esta otra habrá otra corriente y en esta otra habrá otra corriente, y así es como vamos a comenzar. Primero vamos a preguntarnos cómo hallar esas corrientes. Partimos de aquí. Podemos decir que en esta rama hay una corriente 1 que llega a este nodo, entonces decimos que esta es I1. Posteriormente vamos aquí y aquí decimos que se parte en dos lados para que vaya a las siguientes dos ramas. Entonces esta será mi I2 y esta será I3. Hasta ahí bien. Voy a borrar esto aquí. Lo que debemos hacer es, pues, como tenemos este tipo de circuito, debemos plantear primeramente una ecuación para cada malla fundamental y una ecuación de nodo. Y con eso ya luego nos resulta un sistema de ecuaciones de 3x3 que podemos solucionar fácilmente. Permítame. Entonces simplemente comencemos. Vamos a comenzar planteando la ecuación en esta malla fundamental. Entonces vamos a recorrer esta malla en sentido horario, al igual que esta. Sea esta mi malla 1 y esta mi malla 2. En un segundo cambio marcador. Malla 1 y malla 2. Bien. Ahora que tenemos ya pues todo nuestro circuito con los valores de los resistores y las fuentes, podemos comenzar ya a plantear las ecuaciones que nos resultan un sistema de ecuaciones de 3x3. Así que comenzamos simplemente recorriendo la malla 1. Nos resultarían dos ecuaciones de sumatoria de tensiones en cada malla y una ecuación de corrientes en el nodo. Entonces, inicialmente recorremos esta malla en sentido horario. Al encontrarnos con esta fuente, vemos que entramos por el terminal negativo y salimos por el positivo. Por lo tanto, esta fuente entrega potencia al circuito, entonces entra como positiva nuestra ecuación. Entonces decimos E1 positiva. Sigue este recorrido y entramos por el positivo de E2. Quiere decir que esta fuente, en lugar de entregar potencia, esta la absorbe según nuestra convención. Entonces sería menos E2. Menos E2 y llegamos a este resistor. Aquí ya debemos tener en cuenta la corriente, la dirección de la corriente en el resistor, que para toda esta rama asumimos la convención de que esta sube. Entonces, cuando nos encontramos con este resistor, el recorrido de la malla y el sentido de la corriente está en el sentido contrario, por lo tanto se suma la tensión del resistor.
Y la tensión de un resistor por ley de Ohm, sabemos que V es igual al producto de I por R. Entonces la corriente del resistor 2 sería equivalente a I1. Entonces decimos más I1 por el resistor 2 por R2. Luego vamos a organizar las ecuaciones para que sea más fácil solucionarlas. De momento dejémoslas así con los valores indicados. Luego venimos a este último resistor, que es el último componente de la primera malla, y vemos que este es el resistor 1 de 5 ohmios, que al ver la corriente que atraviesa esa malla, que es I3, nuestro sentido va al contrario de la corriente, entonces por tanto esta también suma, lo voy a escribir por aquí abajito, más I3, que es la corriente que atraviesa a este resistor, por el resistor 1. Esta sumatoria de tensiones debe ser igual a 0 de acuerdo con la ley de tensiones de Kirchhoff, la ley de la trayectoria cerrada. Entonces de momento ya tenemos esta primera ecuación, la vamos a llamar 1, ya bien planteada. Ahora vamos a plantear la ecuación en esta siguiente malla y luego la ecuación del nodo. Voy a borrar la ley de Ohm, de momento pues ya sabemos cuál es, no necesitamos recordarla. Vamos a continuar con esta, vamos a ir de la misma manera. En el recorrido de la malla nos encontramos con esta fuente E2, como entramos por el negativo, decimos que E2 suma. E2, llegamos a este resistor donde, ojo acá, el recorrido de nuestra malla está en el mismo sentido de la corriente. Entonces, por lo tanto, esta resta. Entonces decimos que es menos la tensión de este resistor, que por ley de Ohm es la corriente I2, que es la que atraviesa esta rama, por el resistor 3. Entonces, I2 por R3. Nos encontramos ahora con esta fuente de 80 voltios. Al entrar por el terminal positivo, decimos que absorbe potencia, por lo tanto, esta resta a la sumatoria de tensiones, entonces menos E3. Como estoy corto de espacio, voy a continuar aquí abajo. Continuamos y nos encontramos el último elemento de la malla. Tenemos 1, 2, 3, 4 elementos. Este es el último elemento de esta trayectoria cerrada. Llegamos aquí donde el sentido del recorrido de nuestra malla horario está en el mismo sentido de la corriente I1. Por lo tanto, este resistor, la tensión de ese resistor, tiene signo negativo. Entonces, es simplemente el producto de la corriente que atraviesa ese resistor I1 por la resistencia 2. Y esta otra sumatoria de tensiones también debe ser igual a 0 y vamos a llamar esta nuestra ecuación 2. Finalmente vamos a plantear nuestra última ecuación, que será nuestra ecuación 3, que es la sumatoria de corrientes en este nodo. Podemos, yo qué sé, llamarlo 3 o como lo quieran llamar, no tiene, que es como mucha importancia. Vamos a decir que la sumatoria y las corrientes que entran menos las corrientes que salen es igual a 0, de acuerdo con la ley de nodos o la ley de uniones de Kirchhoff. Entonces decimos que la corriente I1 que entra al nodo menos las dos que salen, I2 menos I3, esto debe ser igual a 0 y esta la vamos a llamar nuestra ecuación 3. De momento eso sería todo. Voy a borrar el tablero, dejar solo las ecuaciones para prepararnos a solucionarlo. Bueno, tenemos aquí ya las ecuaciones planteadas del mismo paso anterior y hemos agregado pues aquí a un lado los valores de cada fuente y resistor. Entonces lo que vamos a proceder a hacer es simplificar lo más posible cada ecuación para dejarlo solo en términos de la corriente de cada rama del circuito. Comencemos con la ecuación 1. ¿Sí? Voy a hacer esta separación para que se note con más claridad lo que vamos a hacer. Comenzamos con esta ecuación donde tenemos como primer componente a E1, que son 70 volts, menos E2, que son 60 volts, más la corriente I1 por el resistor 2. Entonces, 6 ohmios, que pues es lo mismo, vamos a aplicar la propiedad conmutativa de las matemáticas, donde 6 ohms, que es el resistor por la corriente I1, más
y 3 por R1, que es lo mismo que R1 5 ohms por I3 es igual a 0. Vamos a simplificar esta ecuación dejando solo en términos de las corrientes I1 e I3 y tratar de pasar todo lo constante al otro miembro de la ecuación. Pasamos primero a hacer esta resta donde 70 volts menos 60 volts, esto es igual a 10 voltios positivo, que puede pasar al otro lado como negativo, entonces nos quedan, esta parte nos queda igual, 6 ohms y 1 más 5 ohms y 3 es igual a menos 10 voltios. De momento lo vamos a dejar así. Así queda la ecuación bien presentada y más adelante vamos a aplicar los métodos de solución de sistemas de ecuaciones para tratar de hacerlo paso a paso. Entonces esta ya es nuestra ecuación 1 ya transformada, más arregladita, más bonita. Vamos a hacer espacio y vamos a continuar con la ecuación 2. Entonces comenzamos con el término E2 que son 60 volts menos la corriente I2 por el resistor 3, donde el resistor 3 es de 2 ohmios, les digo 2 ohmios por I2 menos E3, donde E3 son 80 voltios, menos el resistor 2, que son 6 ohmios por I1, esto es igual a 0. Ahora procedemos a simplificar la ecuación, donde estos 60 volts, pues agrupamos términos semejantes, 60 volts que es semejante con menos 80 volts, esta resta nos da menos 20 volts, y esos menos 20 volts los vamos a pasar al otro lado a sumar. Entonces lo demás nos queda tal cual, menos 2 ohmios y 2, menos 6 ohmios y 1, es igual a más positivo 20 volts. Hasta ahí bien. Vamos a dividir toda la ecuación. Aquí voy a escribirlo. Vamos a dividir toda la ecuación por menos 2. Con el propósito de que estos signos que quedan negativos con este menos se vuelvan positivos. Y que a su vez simplifiquemos todos estos ya que son divisibles entre 2. Entonces comenzamos. El primer componente que es 2 ohmios por I2 dividido menos 2. Esto es igual a ohmios I2. Este menos 2 dividido este menos 6 ohmios I1 me queda. Es lo mismo decir menos 6 sobre menos 2, donde este menos se va con este menos, y 6 dividido 2 es igual a 3. Entonces nos queda más 3 ohmios y 1 igual a menos 20 sobre, no, igual a 20 sobre menos 2, donde esto es igual a menos 10 voltios. Y hasta aquí nos queda la ecuación número 2. Procedemos ahora con la ecuación número 3, donde decimos que ya está arreglada. No tenemos ninguna fuente, no tenemos ningún resistor, solamente nos queda así tal cual. La voy a reescribir sin ningún problema tal cual. Es casi una pérdida de tiempo. Igual a 0. Y ahí nos quedan las 3 ecuaciones. Voy a borrar y voy a reescribirlas bien organizaditas y nos vamos a preparar para solucionar el sistema de ecuaciones. Bueno, tenemos aquí de nueva cuenta nuestras 3 ecuaciones reescritas y bien organizadas para prepararnos para hacer la solución del sistema de ecuaciones. Para esto podríamos utilizar un solucionador de matrices o de coeficientes. Pues hay muchas herramientas, pero aquí vamos a hacerlo paso a paso utilizando los métodos matemáticos de solución de ecuaciones. Entonces, para comenzar, pues observamos que tenemos estas 3, pillamos a ver por qué lado nos podemos meter a resolverlo. Como por ejemplo, yo quisiera poner toda esta primera ecuación en términos de solamente I1 con el propósito de despejarla y con esa ya las demás. En mi caso voy a hacerlo así. Para comenzar, primero tenemos que saber
por qué reemplazar este I3. Entonces podemos ver que aquí aparece I3, aquí aparece I2 e I1 y aquí solamente aparece I3, así que deberíamos. Así que para comenzar, primero despejemos la componente I2 de esta ecuación 2. Entonces sabemos, voy a reescribir la ecuación antes de hacer cualquier despeje. Decimos que I2 más 3 ohmios por I1 es igual a menos 10 voltios. Entonces, como queremos despejar esta variable, simplemente pasamos este a restar y este a dividir. Entonces nos queda que I2 es igual a menos 10 voltios menos 3 ohmios por I1, todo sobre ohmio. Hasta ahí, genial. Tenemos esta ecuación, la vamos a llamar 4. Posteriormente, podemos ver qué hacer con esta ecuación 4. Por ejemplo, podemos decir que esta componente I2, que esta variable I2, que ya la tenemos en términos de I1, la vamos a reemplazar en esta ecuación 3, reemplazando este I2, para que estos dos componentes nos queden solo en términos de I1, y ya luego con eso podremos despejar I3 para finalmente reemplazarlo en la primera ecuación. Entonces, para comenzar, inicialmente voy a reescribir esta ecuación número 3, donde I1 menos I2 menos I3 es igual a 0. Lo que vamos a hacer de ahora es reemplazar I2, este I2 que ya hallamos con el anterior despeje, en esta. Entonces decimos que I1 menos, paréntesis para escribir este componente, menos 10 voltios menos 3 ohmios por I1 sobre ohmio. Hasta ahí queda el reemplazo. Menos I3 es igual a 0. Como queremos conocer el valor de I3, pues este lo voy a pasar a este lado. Eso no tiene mucha ciencia, este pasa a sumar y voy a transponer la ecuación, voy a girarla. Entonces decimos que I3 es igual a I1. Ya vamos a aplicar distributiva, la propiedad distributiva aquí, donde este menos pasará al numerador multiplicado por este menos 10 y este menos 3, haciéndolos quedar positivos. Entonces nos queda todo como más 10 voltios más 3 ohmios por I1 sobre ohmio. Listo. Hasta ahí nos queda I3 en términos de únicamente y es de manera exclusiva de I1. Yo creo que podemos simplificarlo un poco más. Decimos que I3 es igual, entonces vamos a aplicar suma de fraccionarios aquí, donde este denominador es 1, entonces aplicamos como un producto cruzado, que es muy famoso. Entonces simplemente ohmio por I1 más 10 voltios, ¿cierto? Porque es 1 por este componente, más 3 I1. Bueno, más 3 ohmios, lo había olvidado. 3 ohmios por I1. 3 ohmios por I1. Hasta ahí genial. Como estamos cortos de espacio, esto lo voy a escribir como todo en un solo paréntesis y voy a escribir que se divide entre ohmio. Aquí ya simplemente agrupamos términos semejantes donde podemos decir que este ohmios I1 se suma con este 3 ohmios I1 y nos queda 4 ohmios I1 más 10 voltios sobre ohmio. Eso, pues vamos a borrar estos procedimientos que ya nos sirven de momento y vamos a ver solo los resultados que ya tenemos. Esta, por ejemplo, esta ecuación 4 y esta que será nuestra ecuación 5, pues la voy a reescribir, la voy a organizar para que vean cómo es. Ahora he reescrito de nueva cuenta la ecuación, he dejado aquí la ecuación 4, esta, como les dije, vamos a organizarla para que vean bien cómo es un simple procedimiento de álgebra. Entonces agrupamos términos semejantes y decimos que 4 ohmios por I1 más 10 voltios sobre ohmio. Y ya esto es igual a I3. Esta la voy a llamar mi ecuación número 5.
Con estas dos ecuacioncitas, que nos van a ser de mucha utilidad para el final, pues de momento voy a reemplazar esta ecuación número 5 en la ecuación 1 para que todo me quede en términos de I1 para finalmente despejarla. Entonces reescribo la ecuación 1, 6 ohmios por I1 más, ay, qué madre, 5 ohmios y 3 igual a menos 10 volts. Y ahora nuevamente la reescribo, pero esta vez sustituyendo el valor de I3 que hallamos. Entonces, 6 ohmios por I1 más 5 ohmios por la componente I3, que la vamos a reemplazar, 4 ohmios por I1 más 10 voltios, igual a menos 10 voltios. Hasta ahí todo bien. Debemos tener mucho cuidado con las unidades. Aquí ohmio se cancela con ohmio. Entonces, un boleto de álgebra. Aplicamos propiedad distributiva de aquí. Este 5 se distribuye a este paréntesis. Entonces nos queda 6 ohmios por I1 más 5 por 4, 20. Nos quedan los ohmios por I1 más 5 por 10, que son 50 voltios, igual a menos 10 voltios. Agrupamos términos semejantes y tratamos de despejar lo más rápido posible I1. Entonces, estos dos son semejantes, I1 e I1, entonces 6 ohmios más 20 ohmios nos dan 26 ohmios por I1. Este más 50 pasa al otro lado a restar, donde menos 50 menos 10 es igual a menos 60 voltios. Y ya esos 26 ohmios pasan a dividir, simplificamos el fraccionario y nos queda el valor de I1. Voy a hacerlo por aquí para ahorrar un poco de espacio. Entonces decimos que I1 es igual a menos 60 volts sobre 26 ohmios. Entonces podemos simplificar este fraccionario donde la mitad de 26 es 13 y la mitad de 60 es 30. Finalmente I1 será igual, no olvidemos el menos por supuesto, a menos 30 treceavos. Y voltio sobre ohmio es igual a amperio. ¿Sí? Por la línea de ohmio eso se puede ver claramente. Voltio sobre ohmio igual a amperio. Entonces esta sería la solución para I1. Entonces voy a reescribirlo, organizarlo, vamos a aproximar el valor de I1 y nos preparamos para calcular lo demás con las ecuaciones 4 y 5. Así que borro y vuelvo. Bueno, he reescrito aquí en nueva cuenta las ecuaciones. Tenemos este valor para I1, vemos que tiene un signo negativo. La interpretación para esto es que esta corriente está en sentido contrario de como la pintamos en el dibujo. Más adelante vamos a ver la interpretación dentro del circuito. Entonces vamos a aproximar este valor con nuestra calculadora, donde 30 sobre 13 es 2.3 aproximadamente. Y estos son amperios. Ese ya es el valor de I1, así que este valor de I1 lo puedo reemplazar en las ecuaciones 4 y 5, que ya están en términos de las variables I2 e I3, en I1 e I1. Así que nos queda mucho más fácil reemplazarlas ahí y hallar el valor de cada una de estas. Así que, para comenzar, comencemos con I2, que es igual a menos 10 voltios menos 3 ohmios por I1, que nuestro I1 ya sabemos que es menos 30 treceavos, ¿sí? Tratando de abstenernos de usar por ahora los valores decimales para tratar de que haya mayor precisión. Todo sobre ohmio. Entonces, un boleto de álgebra. Entonces,
decimos que I2 es igual, voy a distribuir este denominador entre cada uno de los componentes. Entonces, si lo distribuyo para este lado, me queda voltio sobre ohmio, que es igual a amperio. Entonces decimos menos 10 amperios. Aquí me queda menos por menos más, entonces me queda más 3 por 30, 90. Ohmio, que lo distribuimos para todo este componente, todo este monomio, como le quieran llamar, donde ohmio se cancela con ohmio y nos queda todo en términos únicamente de amperios. Entonces 90 treceavos de amperio, y aquí es una suma de fraccionarios, podemos hacerla rápidamente, ¿cierto? Podemos simplemente multiplicar este por este, y ese valor sumárselo a este. Entonces 13 por 10 es 130, está negativo, entonces menos 130 más 90, que son 40, menos 40, menos 40, de hecho 40 treceavos de amperio, y este es el valor de I2. Ahora voy a borrar todo, voy a guardar tanto los valores de I1 e I2, luego podemos aproximarlos haciendo la operación del fraccionario, pero primero voy a sustituir el valor de I1 aquí para conocer el valor de I3. Bueno, he borrado y he guardado ya aquí nuestro valor de I2. Más adelante, ahora nomás vamos a aproximarlo porque tenemos que hacer otra parte del procedimiento, pero de momento vamos a utilizar la ecuación 5 para calcular el valor de I3. Entonces decimos que nuestro I3 es igual a 4 ohmios por I1, que ya lo conocemos que es menos 30 treceavos, menos 30 treceavos de amperio, más 10 volts, todo sobre ohmio, ¿sí? Con el propósito de que nos cuadren las unidades. Entonces decimos que I3 es igual. Entonces hacemos lo mismo que hicimos en el paso anterior y vamos a distribuir este denominador entre cada componente del numerador. Entonces decimos que ohmio sobre ohmio se anula y nos queda todo únicamente en términos de amperio, y como es negativo nos queda ya de por sí negativo, entonces nos queda menos 4 por 3, 12, entonces 120 treceavos de amperio, más, ¿cierto? Este tiene signo positivo, los 10 voltios dividido entre ohmio, que son 10 amperios. Nuevamente la suma de fraccionarios, decimos que este 13 por este 10, que nos da 130, esta vez es positivo, 130 menos 120, que serán 10, todo sobre 13A. Todo sobre 3 en términos de amperio, y esta es la única que nos resultó positiva. Ya tenemos finalmente el valor de todas las corrientes, así que ya voy a borrar todo el sistema de ecuaciones, ya ahora que tenemos estas, y vamos a proceder a calcular las tensiones y las potencias de cada elemento. He reescrito de nueva cuenta el circuito, esta vez con los valores de los resistores y los fuentes de manera indicada, ya no, pues, para que tengamos más espacio. Ahora tenemos aquí ya las tres corrientes que hallamos: I1 menos 30 treceavos de amperio, I2 menos 40 treceavos de amperio, e I3 10 treceavos de amperio. Así que aquí voy a hacer sus aproximaciones. Aquí el menos 2.3 que ya había calculado para I1, así que voy a utilizar rápidamente mi calculadora para calcular los 40 treceavos y los 10 treceavos. 40 sobre 13, que son 3.01 aproximadamente. No olvidemos el signo menos de amperio. Y ahora 10 sobre 13, que es aproximadamente 0,77 amperios. Ahora, ya teniendo estos datos, vamos a comenzar a fabricar una tablita donde podremos como discriminar cuánto va a ser para cada resistor su tensión, su corriente y también su potencia. Ahora, recordemos que inicialmente habíamos definido este sentido para I1, este sentido para I2 y este sentido para I3.
Sin embargo, como ya les había mencionado, I1 nos dio menos 2.3 amperios, o sea que este I1, que es menos 2.3 amperios, realmente sería 2.3 amperios positivo, pero hacia abajo. Hacia abajo lo recorre la corriente, lo mismo con I2. Como tiene signo negativo, quiere decir que su dirección es contraria, o sea que I2 en vez de recorrer la malla en este sentido, la recorre en este otro sentido. Y listo, y como I3 está positivo, quiere decir que sí colocamos bien su sentido, si va en esta dirección I3. Ahora vamos a proceder a hacer la tablita. Decimos una casilla para resistencia, una casilla para corriente, una casilla para voltaje o tensión, vamos a ponerle voltaje, y una para potencia. Vamos a hacer las columnas. Entonces el primer valor del resistor 1, que ya lo conocíamos, donde la resistencia es respectivamente R1, R2 y R3, donde estos corresponden a 5 ohmios para R1, 6 ohmios para R2 y 2 ohmios para R3. Ahora las corrientes que los atraviesan. Voy a agregar adicionalmente la dirección de la corriente para conocer en qué dirección la corriente de acuerdo al cable. Eso es algo muy coloquial, pero es como para dar más a entender la idea. Como decíamos con R1, tenemos que R1 está aquí y lo atraviesa I3. I3 está positivo, o sea que ese sí es el sentido de la corriente. Entonces R1 es 0.77, que lo atraviesa, pues si lo viéramos aquí, podría verse que lo atraviesa hacia la derecha, ¿cierto? Entra por aquí. Ahora vemos R2, el resistor R2, que tenemos aquí, lo atraviesa I1, pero I1 está negativo, o sea que él va hacia abajo, o sea que I1, que sería 2.3, pero que lo atraviesa hacia abajo, ¿sí? Entonces, ahora procedemos con el último resistor, que es R3. R3 lo atraviesa I2, que I2 es negativo, o sea 3.01. Y como es negativo, no lo atraviesa a la derecha, sino que lo atraviesa hacia la izquierda, ¿cierto? Bueno, no olvidemos que todo esto está en unidades de amperios. Podríamos agregar algún múltiplo o submúltiplo, pero si fuera necesario, pero aquí no veo la necesidad, pero igual si lo quieren hacer, lo pueden hacer, bien sean milis, micro, yo qué sé. Vamos con el voltaje. El voltaje, como por ley de Ohm sabemos, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, como tenemos puros resistores, el producto de este por este me da el voltaje. Entonces, rápidamente decimos 5 por 0.77 es 3.85 voltios. ¿Sí? Ahora 6 por 2.3, 6 por 2.3, que es 13.8 voltios. Y ahora 2 por 3.01, 2 por 3.01, que es 6.02 voltios. Ahora la potencia es el producto de V por I. V por I. Entonces el producto de estos dos me da la potencia de cada uno. Entonces decimos 3.85 multiplicado por 0.77 nos da 2.96 aproximadamente, y esos son watts, ¿sí? Watts o vatios. Ahora 13.8 multiplicado 2.3 amperios, que nos da 31.74 watts. ¿Sí? Ahora 6.02 por 3.01, 6.02 por 3.01 nos dan 18.12 watts. Ahora aquí voy a agregar un apartado
que será el total, ¿cierto? Que será la suma de estos tres, que esa debería ser la potencia total que consumen los resistores, solo los resistores en el circuito. Entonces nos da 2.96 vatios más 31.74 más 18,12 vatios. Entonces nos dan 112,07 watts, ¿sí? Ahora esta potencia de los resistores debe ser equivalente a la potencia de las fuentes. Vamos a ver la potencia en fuentes. Entonces, comenzamos con cada una, E1, E2 y E3. Vamos a hacer un apartado para cada uno, E1, para E2 y para E3, ¿sí? Comencemos con la potencia en E1, ¿sí? Decimos que será negativa, ¿cierto? Será una potencia negativa, o sea que la fuente, en vez de entregar potencia, absorbe potencia cuando entra por el terminal positivo de esta. Entonces, E1, por ejemplo, le corresponde la corriente I3 que entra por el terminal positivo. Entonces, decimos que la potencia será igual al producto de E por I. La tensión de esta fuente, E1, es de 70 voltios. ¿Sí? Recordando los anteriores pasos que hemos hecho, la corriente será negativa, dado que entra a la fuente. Y la corriente que la atraviesa es I3, donde I3 es 0.77 amperios. ¿Sí? Ahora nomás lo vamos a calcular. Ahora vamos con la potencia. Vamos a llamar a potencia 1, potencia 2. La tensión en la fuente E2 es de 60 voltios. Y a esta fuente le compete la corriente I1. Uno diría que sale, ¿cierto? Pero como está negativo realmente entra, o sea que también absorbe potencia. Entonces, menos la corriente I1, que es menos 2.3 amperios. Y ahora la potencia 3, que esta sí será una fuente de 80 voltios. Pero aquí la corriente I2 no entra porque es negativa, sino que esta sale. ¿Cómo sale si es una corriente positiva? O sea que es 3.01 positivo en amperios. Vamos a calcular todos estos productos con nuestra calculadora, donde 70 por 0.77, no olvidemos el menos, es menos 53,9 watts. ¿Sí? Ahora 60 por 2.3, que es 138 vatios. Y finalmente 80 por 3.01. No olvidemos, lógicamente, este signo negativo, muy importante. Ahora 240, este último sí es positivo, 0,8 watts. Y pues nada, ahora hacemos sumatoria sobre estos componentes, entonces decimos 240,8 menos 138 vatios menos 53.9 watts. Y eso nos da una potencia total de 48.9 vatios. Revisando el procedimiento, pues me acabo de dar cuenta que aquí tenía un gran error. Me equivoqué haciendo la sumatoria. Realmente esta suma de 2.96, 31.74 y 18,12 no me daba 112.0 algo, sino que me da 52,82 haciéndolo en la calculadora. Y ya, como pueden ver, este valor, creo que se me cortó un poquito. Creo que más bien, solo para que lo vean, lo voy a escribir por aquí, que es 48,9 vatios. ¿Sí? Y esta, que es la potencia de las fuentes, debe ser aproximadamente igual a este 52,8. Lógicamente hay un fallo de precisión, ¿cierto? A pesar de toda la rigurosidad que le hemos metido, pero siendo más rigurosos, pues aquí faltan más decimales, ¿cierto? Porque aquí al calcular estos fraccionarios nos dan más decimales. Así podríamos aumentar la precisión
y podría darnos algo mucho más cercano o hasta prácticamente igual, incluso aquí con las fuentes. Y eso sería todo por este primer problema y nos vemos en el siguiente video.